A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Noticia de último momento. El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, ha sido localizado vivo. Está hospitalizado en un hospital privado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, luego de 48 horas de haber desaparecido en un tramo vehicular, en su vehículo, de la ruta Jiutepec hacia Cuernavaca. El obispo emérito del clero católico hoy ha sido localizado con vida. Se encuentra en un hospital privado y va a ser trasladado a la Ciudad de México en los próximos minutos para que sea revisado en un hospital de especialidades. Salvador Rangel Mendoza está hospitalizado, ahí fue localizado. Había una verdadera movilización en todo el estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado de Guerrero coadyuvando para peinar lo que es los entronques carreteros con el vecino Morelos. Este operativo, desde hace aproximadamente 2 horas, se activó en coordinación los gobiernos de Guerrero y Morelos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco. Me parece que hay ya resultados. El obispo Salvador Rangel está vivo, está hospitalizado, va a ser trasladado a la Ciudad de México a un hospital de especialidades. Su estado de salud es, al parecer, golpes, un traumatismo en diversas partes del cuerpo, producto de un accidente automovilístico. Aparentemente no se le observan golpes por tortura, no se observan golpes de acuerdo a los primeros reportes que se han emitido. El obispo se encuentra, al parecer, convaleciente de un accidente vehicular. No hay más datos que confirmen si fue secuestrado, si fue en verdad, sufrió algún accidente, alguien lo llevó a un hospital, si estaba inconsciente. Todo esto a continuación en una investigación que están realizando tanto las autoridades ministeriales morelenses, la Fiscalía General del Estado de Morelos y también la Fiscalía Guerrerense coadyuvando. Lo importante, Salvador Rangel Mendoza ha sido localizado vivo, está en un hospital privado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y va a ser trasladado o ya está siendo trasladado a la Ciudad de México, a un hospital de especialidades. No se dice todavía cuál, podría ser el Ángeles, todavía no se sabe, a Santa Fe, no se sabe. La noticia es que Salvador Rangel Mendoza está vivo, ha sido encontrado en un hospital privado de Cuernavaca y, de acuerdo a versiones aún por confirmar, habría sufrido un accidente vehicular. No se sabe si fue privado de su libertad, como se ha especulado en las últimas, 2, 3 horas. Se especuló que había sido privado de su libertad y que estaba reportado como desaparecido. La Secretaría de Gobernación emitió una ficha de localización para cualquier indicio, cualquier información. Ya está localizado Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Quiero rescatar parte de una serie de conversaciones que tuve con él, no hace mucho además. Salvador Rangel es un tipo, un conversador muy fluido, de una amplia cultura. Él había regresado, cuando lo entrevisté, había regresado del Vaticano, estuvo allá con
con el Papa y hablamos largo y tendido con el obispo, él era obispo en ese entonces todavía, Salvador Rangel Mendoza, y platicamos al estilo, pues sin medias tintas, como siempre ha sido la costumbre de hablar con él. Él, por ejemplo, llegó manejando su propia camioneta, una Honda CRB color blanco. Le dicen el obispo de los narcos. ¿Y no le molestó? Yo le pregunté, ¿le molesta? No, no me molesta. Tampoco le disgusta ser comparado con el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, recordará usted, quien estuvo al lado de los indígenas zapatistas y fue acusado de ser un obispo guerrillero, y él, Salvador Rangel, dijo que para él sería un honor que le llamaran un obispo guerrillero. Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, habló por primera vez de las detenciones de El Carrete y El Chaparro, pero también de El Buitre. Estos sobrenombres son de importantes jefes de plaza en aquel entonces. Esta entrevista la realicé y se publicó el 7 de octubre del año 2019 en El Sol de Chilpancingo. Salvador Rangel Mendoza señaló que las detenciones de estos tres importantes jefes de plaza también habían sido factores reales para lograr la pacificación de la Sierra del Sur, Chilapa, el municipio de Chilapa de Álvarez, y también de Zumpango de Neri. Hace 4 años, Salvador Rangel Mendoza llegó a Guerrero, proveniente de Hidalgo. En un corto lapso, ha captado la atención del mismísimo Papa Francisco, de los más altos ministros del Vaticano, por su apostolado llevado al extremo de convertirse en un prelado que tiene diálogo directo con jefes de cárteles ligados al narcotráfico en el estado de Guerrero. En suma, Salvador Rangel se convirtió en un intermediario, en un interlocutor entre grupos en pugna. En aquel entonces, 2019, el teniente, así era conocido este importante jefe de plaza, fue abatido durante la captura de El Carrete, y ese guapetón, así lo llamó Salvador Rangel, ese guapetón recién casado, le confió en una historia desgarradora que se había metido a las actividades del narcotráfico porque le asesinaron a su padre y a sus 3 hermanos. Se tuvo que defender, reveló el propio Salvador Rangel. Sostuvo que la pacificación de los municipios guerrerenses, considerados con altos índices de violencia, así como homicidios dolosos, se debe dar esta pacificación con mayor inversión del gobierno de la República, del gobierno federal. Ya están pactados diversas partidas presupuestales. El problema, dijo, es que no se libera el recurso. Me han dicho, aseguró Salvador Rangel, que ya vienen, que siguen esperando la gente que hace 3 años y medio se dedicaban a la producción de la goma de opio. Hoy, o sea, en el 2019, ese es el contexto de la entrevista, hoy se están muriendo de hambre. No tienen trabajo, no tienen proyectos productivos, están emigrando a las grandes ciudades del país, inclusive se van de migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica para buscar trabajo y no morir en el intento. Con un amplísimo conocimiento de lo que afirma, Monseñor Rangel Mendoza evitó el asesinato de un sacerdote no hace mucho, lo recuerda él. Todo porque el cura ofendió a gente de los llamados malosos. Confirma que intervino y pidió respetar la vida de un clérigo, porque si lo matan se va a crear un problemón, dijo. Mejor hagamos lo siguiente, lo cambio a otro municipio, al clérigo, y que ya no vuelva a mencionarlos siquiera a nadie de los malosos. Así evitó el derramamiento de sangre el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa. Estamos hablando de una entrevista que le hice a Monseñor en el año 2019, en el mes de octubre. Práctico, sin eludir respuestas,
Se considera amante de la música clásica, específicamente del cello o violonchelo, según su estado de ánimo. Desde niño jugó fútbol, pero ahora, con este balón que tengo en la panza ya no, y se sobaba el estómago. Como defensa, jugó como defensa en un equipo y confiesa que sabía meter la pierna cuando era necesario. O sea que le metía faules a sus contrincantes. Lee literatura religiosa porque debo de estar preparado para no comer camote durante mis homilías. Textual, ¿eh? Es su lenguaje, ¿eh? Es muy sencillo. Y así como está entrecomillado. Leo literatura religiosa porque debo estar preparado para no comer camote durante mis homilías. Le gusta la historia. Tuvo parientes muy cercanos que participaron en la Guerra Cristera en el estado de Guanajuato. Le gusta la cumbia, le gustan las rancheras y también le gusta cómo cantan Camilo Sesto y el príncipe de la canción José José. También oye a Juan Gabriel. Oiga, ¿baila? Le pregunté. No, yo soy malo para eso. No, yo no bailo, dijo el obispo. También señaló que ha tenido acercamientos con el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien le ha dicho que habrá una serie de programas de apoyo para diversificar cultivos en la Sierra Madre del Sur del estado de Guerrero, y que en lugar de sembrarse amapola o marihuana, mejor se siembren duraznos, aguacates, calabaza. Hay una importante derrama económica, le dijo el presidente de México a este hombre que usted ve en pantalla y que acaba de ser localizado en un hospital de la ciudad de Cuernavaca con vida. Tiene golpes, varios golpes, está politraumatizado y al parecer producto de un accidente vehicular. No hay golpes, no hay torturas, va a ser trasladado en breve, si no es que ya está siendo trasladado a la Ciudad de México, a un hospital de especialidades para que lo valoren y además, pues lo curen a la mayor brevedad posible. Continúo con esta entrevista que me concedió Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Me acordé del padre Payito Rafael, de allá de Tecpan, Rafael, padre Payito. Bueno, recordó que una mujer que rebasa los 60 años, casi sin dientes, le dijo que le mataron a su hija y su yerno, que le dejaron dos niñas a las que tiene que mantener esta mujer de 60 años. Monseñor Rangel dice que ella siembra tantita amapola, pero es para darles de comer a los menores. Son historias estrujantes de que en la sierra hay hambruna, hay ausencia de acciones de gobierno y eso genera violencia e inseguridad. Salvador Rangel hace una pausa en la entrevista. El reportero le pregunta, sé de antemano que podría contestar que su voto es libre y secreto. Sin embargo, se lo voy a preguntar directamente y sin medias tintas. ¿Por quién votó para presidente de la República? Por Andrés Manuel López Obrador. Así me lo dijo, con naturalidad. ¿Cree en él? Sí. ¿Y en el gobernador Héctor Astudillo? Sí, claro, con la mayoría de los integrantes de su gobierno, pero no con su secretario general de gobierno. Quizá haga falta, ¿no? Que usted y él platiquen, quizá hasta se tomen un café o jueguen una partida de ajedrez. Florencio Salazar Adame le gusta jugar ajedrez. No, me dijo Salvador Rangel, no, yo soy malo en el ajedrez, pero lo del café sí lo haría. Es más, hasta intentaría hacer unas jugadas en el ajedrez. Así la primera parte de esta entrevista con Salvador Rangel Mendoza en el año del 2019, en el mes de octubre. La segunda entrevista. El obispo Salvador Rangel Mendoza reveló en entrevista exclusiva, sin medias cintas, que su vida está en riesgo por amenazas de muerte lanzadas por un grupo de narcotraficantes
Pese a ello, su misión pastoral al frente del obispado de Chilpancingo, Chilapa, no será reducida ni claudicante por recuperar la paz en la Sierra Guerrerense. El prelado de la Iglesia Católica admitió que la primavera feminista es un parteaguas en la lucha por erradicar la violencia, pero sin que hagan destrozos, sin que generen daños ni anarquía. Dijo no simpatizar con las de verde, porque son abortistas. Reiteró que el respeto a la vida desde su concepción en el vientre materno es un derecho sagrado. Salvador Rangel Mendoza dijo que el recrudecimiento de la violencia en la capital, estamos hablando de una entrevista que le hice en el año 2020, el 9 de marzo, el recrudecimiento de esta violencia, él lo dijo, o lo explicó, mejor dicho, lo explicó a que obedece a que los dos grupos antagonistas de narcotraficantes están en contra de la venta de fentanilo, del cristal o esta droga llamada China White, que es una especie de cocaína en piedra. Son consideradas drogas duras, mucho más letales y potentes que la heroína. Hay grupos que se oponen a eso y por ello las ejecuciones de los narcomenudistas, expresó el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, en esta segunda conversación sin medias tintas. Los dos grupos en confrontación, dijo don Salvador, son los de Tlacotepec contra Chichihualco. Las amenazas a su vida provienen de los llamados comunitarios, que han desplazado a más de 1,600 personas de localidades serranas en los límites de ambos municipios, de Tlacotepec y de Chichihualco. Admitió que esta guerra ha provocado hambre en la población civil al extremo de que no tienen qué comer y la ayuda humanitaria no llega, no ha llegado. ¿Le ha pedido usted ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Astudillo? Ahora, ¿qué respuesta hubo? A todos les pedí ayuda. El delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval, me dijo que no hay condiciones para hacer llegar la ayuda. Lo que se vive es una verdadera emergencia humanitaria. Alertó desde el 2020 este hombre que usted ve en pantalla. El éxodo de cierreños a la frontera norte del país es un fenómeno que no se dice en los medios de comunicación. Hay miles de guerrerenses pidiendo asilo en los Estados Unidos de Norteamérica. Apunta Salvador Rangel. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para usted, Monseñor Rangel? No abandonaré mi misión pastoral, respondió resuelto y categórico, con voz ronca. Mirando fijamente al reportero, remarcó: soy el pastor que siempre cuidará de sus ovejas, aunque algunas estén descarriadas. ¿Ha sido usted invitado a la mesa de coordinación por la paz y la justicia? La pregunta llevaba jiribilla, por supuesto. Me encantaría asistir, pero no he sido convocado. Creo que tengo suficientes elementos para llevarlos a esa instancia, donde concurren las autoridades federales y estatales. Aportaría gustoso toda la información que me llega a través de sacerdotes, de catequistas, de feligreses, de monjitas. Con gusto aportaría lo que sea para lograr la paz en este estado al que quiero mucho, me contestó Salvador Rangel. Oiga, ¿y es cierto? ¿La salud del Papa Francisco es mala? ¿Es verdad que tuvo gripe? ¿O a lo mejor tuvo coronavirus? ¿Tuvo COVID? Oficialmente no, me confirmó. Yo estuve con el Santo Padre a finales de enero y lo vi muy bien. Lo que sí supe es que tuvo un cuadro muy fuerte de gripa, pero no del coronavirus. Sé que en Italia esa pandemia ha causado más de 300 muertes y hay poco más de 3,000 contagiados. Pero el Santo Padre no tiene esa enfermedad. Lo preocupante es que muchos están saliendo de Italia hacia Suiza y
van a propagar el virus porque no hay control en las fronteras. Salvador Rangel Mendoza dijo no tener miedo a las amenazas y que su preocupación mayor es que la crisis humanitaria que viven miles de guerrerenses con hambre y que no tienen qué comer, eso es lo que más duele. Salvador Rangel puntualizó finalmente en esta conversación, sin medias tintas, que su apostolado es lo primordial. Eran prácticamente los últimos meses al frente de la diócesis. Hoy es un obispo en retiro, por ello es un obispo emérito y ha sido localizado. El sábado él viajaba de Jiutepec, de acuerdo a esta nota de prensa del episcopado, de la conferencia del episcopado mexicano. Él viajaba y que estaba, pues declarado, había sido declarado como desaparecido. Hoy estamos en condiciones de confirmar que está vivo, está golpeado, tuvo al parecer un percance automovilístico. Esta es la nota del episcopado mexicano. La conferencia del episcopado mexicano informa que el excelentísimo Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ha sido localizado y se encuentra en el Hospital General Dr. José G. Parres, perteneciente al Sistema de Salud Pública del Estado de Morelos en la ciudad de Cuernavaca. Agradecemos profundamente a todas las autoridades y personas que colaboraron en su búsqueda. En cuanto se tenga más información sobre su estado de salud y las circunstancias de su localización, se dará a conocer oportunamente. Invitamos a la comunidad católica y a la sociedad en general a mantener a Monseñor Rangel Mendoza en sus oraciones, pidiendo por su pronta recuperación. Atentamente, Conferencia del Episcopado Mexicano. Este es un comunicado, el 102, apenas hace unos cuantos minutos. No tiene ni una hora que ha emitido esta nota de prensa donde confirma que Monseñor Salvador Rangel Mendoza, el obispo del diablo, el obispo de los narcos, bueno, ha recibido. Es un hombre polémico, sin duda. Es un hombre que vive al máximo, al extremo, respetado y muy querido por sus compañeros, por sus colegas. No veo ningún obispo que le tenga cizaña, al contrario. Muy claridoso, en extremo claridoso. A él y al padre Filiberto, sacerdote Filiberto Rodríguez, se les atribuye esta tregua pactada entre estas dos bandas rivales, los tlacos y los ardillos, que se habían trenzado en una disputa abierta, cruel, sanguinaria, y que hoy Chilpancingo ya goza de esta tregua, de esta paz entre dos grupos, gracias a los esfuerzos, a los intermediarismo, a los buenos oficios de buscar primeramente el cese al fuego, ya no más derramamientos de sangre y que la gente viva en paz. La conferencia del episcopado mexicano no quiso abundar en qué condiciones está el estado de salud. Extraoficialmente está golpeado, al parecer sufrió un accidente de tránsito y recibió varios golpes. No hay confirmación de que haya sido privado de su libertad o secuestrado, tampoco que haya sido objeto de tortura. No hay versiones. Lo que sí está vivo. Mucha gente ya estaba orando por él. Es la buena noticia. Hay obispo para rato, a muchos no les cae bien, a otros sí les cae bien. Mucha gente respeta
su compromiso con la pastoral guerrerense, con su ministerio de fe, con su vocación religiosa, pero además por esa terca, él lo llama una necedad, pacificar un estado violento como Guerrero. Esa es una obsesión, es una actitud de él. Hoy, sin medias tintas, se congratula de que Monseñor Salvador Rangel Mendoza esté nuevamente con vida, esté nuevamente dando la batalla. Su compromiso es respetable. Quizá no sean las formas, quizá no sean los conductos legales inclusive, pero de que es un hombre bien intencionado, hay que reconocerlo, hay que admitirlo. Monseñor Salvador Rangel Mendoza está siendo trasladado a la Ciudad de México a un hospital de especialidades y me parece que ahí unos, no sé, en los próximos 2, 3 días darán a conocer cuál es su estado de salud, darán a conocer qué fue lo que pasó. Tuvo un accidente, perdió la conciencia, lo llevaron a un hospital, alguien que se apiadó de él lo llevó, no quiso saber nada, lo dejó ahí, lo atendieron, no sabían quién era. Vamos, hay muchas preguntas, ¿no? Y esto, la autoridad ministerial, la Fiscalía morelense, seguramente dará a conocer en esta investigación que ya abrió por oficio la Fiscalía General del Estado de Morelos. También la Secretaría de Gobernación emitió una ficha de búsqueda y de localización por Monseñor Salvador Rangel Mendoza. Así que este programa especial de hoy lunes es precisamente por esta noticia. Primero, la desaparición y ahora damos la exclusiva. Ha sido localizado con vida. Monseñor Salvador Rangel Mendoza está golpeado. Al parecer tuvo un accidente automovilístico y ha sido o va a ser trasladado a la Ciudad de México. Mientras tanto, yo le agradezco a mis compañeros, a Yair Rodríguez, a Quique González, a todo el espléndido equipo de Gráfico de Guerrero, a todas las plataformas que se hermanan, que se enlazan con esta actividad periodística de informarle a usted con veracidad, con oportunidad, con absoluta verdad de lo que está ocurriendo. Aquí no le decimos mentiras. Hoy Salvador Rangel Mendoza está vivo, está localizado, fue localizado en un hospital, golpeado, al parecer sufrió un accidente automovilístico, pero está vivo y va a ser llevado a la Ciudad de México para que lo evalúen, lo valoren y por supuesto esté nuevamente en condiciones de seguir con su obispado. Él es obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Él se fue a vivir a la ciudad de Cuernavaca, pero no ha dejado de estar en la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo. Ha estado yendo y viniendo porque no es un hombre que esté quieto, no es un hombre que esté tranquilo. Es un hombre muy comprometido con una vocación que es preservar la paz. Mi nombre es Jorge Valdés Reisen. Le doy mi más cordial agradecimiento por estar con nosotros. Este programa hoy aparece precisamente por la noticia, por la oportunidad. Salvador Rangel está vivo, convalece en Cuernavaca y va a ser llevado a la Ciudad de México. Al parecer tuvo un percance automovilístico y está golpeado. Politraumatizado le llaman los médicos. No me resta más que agradecerle e invitarlo a la próxima emisión
para que sigamos hablando como a usted le gusta. A usted le gusta que le hablen sin medias tintas. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.